Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta oportunidad le voy a dar a conocer un poquito sobre lo que publicó La Voz de América el 10 de octubre del presente año, que es el Banco Mundial Latinoamérica no tendrá crecimiento este año. ¿Por qué a esto obviamente se refirió? Es una noticia donde nosotros podemos apreciar en que este año, como país que pertenecemos a Latinoamérica, no vamos a tener un crecimiento como tal vez se había pronosticado o proyectado. ¿Por qué o a qué se debe esto? Entonces, el banco dio a conocer que la economía este año va a culminar con tal vez una tasa mínima de crecimiento o nada. Pero también vemos por el otro lado que ha habido una reducción. Esa reducción es de 1.7 respecto al crecimiento que tal vez se ha hecho o al pronóstico en el mes de junio. Asimismo, la entidad dijo que la región podría crecer un 0.8%, pero si es que nosotros podemos excluir a lo que viene a ser a Venezuela, a los que pertenecen al país de Venezuela, ya que ellos tienen una economía casi como 5 años que están asumidos en una depresión, y esto hace que han migrado a nuestro país y por ende, según el Banco Mundial, dice que nosotros no podríamos tener un crecimiento, ya sea porque estas personas pueden o mueven la economía pero a su favor y no tanto a nosotros. Además de ello, se hizo o se proyectó un crecimiento regional nulo, que no supera el más reciente pronóstico del FMI, que en el mes de julio ellos hicieron una drástica pronóstico en la cual vieron un crecimiento para América Latina de 1.4 a 0.6. Tal vez más de la mitad de lo que se había previsto en el anterior estudio de abril, en la cual se proyectaron que el crecimiento iba a ser un poco más o mayor de lo que se ha visto ahora. Pero ¿cuáles son los otros factores? No solamente son a lo que viene a ser el país de Venezuela, sino también que se refiere también a lo que viene a ser el despliegue de otras 3 economías. Entre ellas nosotros tenemos a lo que es Argentina, también tenemos a lo que es Brasil y a México. En este caso, Argentina está sumida en una crisis y esto hace que también de una manera u otra perjudique, pero en sí a un ámbito de Latinoamérica. Ahí también tenemos lo que es Brasil, que apenas sale de una recesión, que recién en esos últimos tiempos está saliendo de esa recesión. Pero ¿qué es una recesión o cómo se dice que un país está en recesión o ha estado? Una recesión viene a ser una disminución o una pérdida de una actividad económica de una región o un país. Esta reducción de una actividad económica se va a medir a través de una tasa interanual. Entonces, o también podría ser por el PBI, o debe de producirse de manera realizada durante un periodo de tiempo significativo. Entre ellas, nosotros podemos mencionar para que ese país ahí está en recesión o haya pasado ya, ese país se va a caracterizar por tal vez las variables económicas como su producto. Entre el producto podemos encontrar que son los bienes y servicios, o también el consumo, o la inversión, la inflación, y entre otras, que podría ser también la cotización de los índices bursátiles. Eso tal vez más o menos uno de esos factores es lo que haya pasado en el país de Brasil. Ahora, ¿qué es lo que pasa en México? En México es lo que está padeciendo lo que es la desaceleración. ¿A qué se refiere la desaceleración?
se refiere mayormente a lo que nosotros podríamos decir que cuando un país empieza a notarse una disminución o un aumento, es decir, que va comparando de tal vez los años anteriores que ha tenido altas economías o tasas altas con respecto a su economía y ahora el siguiente año empieza a bajar. Entonces vemos ahí que no está en un nivel o no está en un equilibrio que se había esperado, sino que hay un cambio brusco entre estas. Y es por eso que México está pasando. También podemos mencionar que otras excepciones, por ejemplo, que nos menciona que hay una tendencia que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el TMEC, entre las cuales está México, está Estados Unidos y Canadá, y el acuerdo entre el EU y Mercosur. Ambos fueron suscritos durante los últimos 12 meses y aún esperan ratificar legislativa para entrar en vigor. Aún todavía no se está empleando, pero ya está, se podría decir, en ese camino. Entonces, tal vez por este lado nosotros podemos sacar o ver o tener todavía esa esperanza de que podamos crecer o tener un crecimiento lo que se había esperado, planteado. Asimismo, Martín Rama, que es el economista del Banco Mundial, para América Latina y Caribe, dijo que este tipo de acuerdos abre la puerta para que las empresas nacionales exporten a mercados más grandes y se integren en las cadenas globales de valor. Entonces, si vemos estos acuerdos que van a ser entre Estados Unidos, Canadá y México, yo creo que es una puerta donde tal vez no va a ser así de un día para otro un cambio, pero si nosotros hacemos poco a poco y vemos y tomamos por este lado, yo creo que sería una gran oportunidad para ver eso, a pesar de que podamos tener una baja, se podría decir, tasa de crecimiento, podríamos sobrevivir a esto. Y para ello tenemos que mucho es analizar cada parte que compone a nuestro estado. En sí, lo que vendría a ser en este ámbito es la economía en la que nosotros estamos pasando ahora y con lo que tal vez podríamos terminar el año. Para ello nosotros no debemos de justificar o también tanto decir que es por los venezolanos, sino que también hay otros países que pertenecen a Latinoamérica que están influyendo en nuestra economía. Gracias.